Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónica Subterránea y hoy vamos a sumergirse en uno de los capítulos más fascinantes de la ufología y vamos a retroceder hasta 1978 e inclusive un año antes, ¿no? Con sus antecedentes, ¿no? Y esto tiene que ver con el encuentro que tuvo lugar ese año, en ese 1978, en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde un grupo de ufólogos encabezó una movida para que se escuche esta posición, ¿no? Fue realmente un hito, pero bueno, ha tenido como tuvo sus altas y bajas, como vamos a examinar, y qué podemos esperar de eso. Así que bueno, vamos a repasar ese capítulo que ya les digo, es fascinante. Y quiero empezar este episodio de Crónica Subterránea, repasando primero los antecedentes que llevaron a toda la movida del año 1978. Y para eso tenemos que remontarnos a 1977, un año antes, cuando vamos a ver el repaso de ciertos eventos que propiciaron lo que después veremos en el año 1978. Y un primer evento de importancia tuvo lugar en México, en Acapulco, con la realización del el Congreso OVNI de Acapulco, ¿no? Que fue el primer congreso llevado a cabo, la primera reunión de la ufología que se realizó increíblemente en México y que contó con celebridades como Alex Hynek, Jack Vallée, John Keel, Hurtak, de España, Antonio Rivera, Salvador Freisedo, Erich von Däniken, de Argentina contó con Fabio Serpa, bueno, una serie de realmente increíble, de nombres de esa época imposibles, ¿no? De reunir, pero que bueno, que marcaban un poco el escenario, ¿no? Y vamos a examinar algunas de esas cuestiones. Hay un protagonista, que es con quien vamos a iniciar, que es el que después va a llevar esta cuestión a las Naciones Unidas, realmente va a ser el impulsor, este, que va a lograr ese hito, que es Eric Greity, ¿no? Que en ese momento era el presidente de Granada, ¿no? Una república de América Central. Y se ha hecho conocido, se ha hecho famoso en los últimos años, se lo ha como rescatado. Así que bueno, yo quiero decirles que en 2019 ya había publicado un artículo para Código Oculto, cuando los ovnis llegaron a la ONU, el caso Eric Grady, ¿no? Donde hago todo un repaso. Pero bueno, en esta oportunidad les recomiendo que después lo quieran leer con atención, pero en esta oportunidad vamos a ir como haciendo paso por paso, ¿no? Desarmando todo cada una de estas cuestiones para ir examinándolos con lupa como debemos ser. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito, ¿no? De hace muy poco se liberó este video que repasa el evento de Acapulco, que como digo fue realmente muy importante en ese 1977, abril de 1977, duró 2 o 3 días, y que como digo reunió a la crema innata de la época, ¿no? Con tres figuras para mí, ya reunirlas en ese momento, lo que habrá sido que era John Keel, Jacques Vallée y Alex Hynek, ¿no? O sea, teniendo esta propuesta, ¿no? Y vamos a ver lo que se da es el enfrentamiento, ¿no? Ya un enfrentamiento feroz se dio en este congreso, entre los defensores del ovni clásico, del ovni extraterrestre, ¿no? Del ovni del tuercas y tornillos, y con estas nuevas cuestiones que traía, especialmente de Vallée y Kiel, que hablaban de un fenómeno, de una interferencia, ¿no? Que estaba como propiciando todos estos eventos y que bueno, que el humano solamente era una marioneta que no podía como tener una respuesta ante lo que sucedía. Así que bueno, pero vamos a escucharlo a Eric Grady ante todo.
los últimos 2 años hemos tenido el valor de solicitar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se den los pasos adecuados para que se haga una investigación y que se establezca una acción conjunta en beneficio de la humanidad. Hacemos un llamamiento a las naciones del mundo para que apoyen esta petición a las Naciones Unidas para que se establezca un departamento o una agencia de investigación psíquica y de coordinación de los trabajos sobre los extranjeros extraterrestres para establecer comunicación con ellos. Ante el fenómeno, durante años, los gobiernos Bueno, mantuvieron un ¿no? silencio inexistente. ¿No? Tremendo lo que estaba diciendo Gary, ¿no? Un creyente. Y vamos a leer un poquito quién era Gary. Vamos a ver acá. Bueno, ante todo, voy a leer primero lo que pasó con este congreso, ¿no? Que como digo, que fue una reunión tremenda, pero que no salió tan bien como se esperaba, ¿no? Hubo una logística muy errada con respecto a todo lo que fue eso, la organización. Parece que hubo fallos de organización. Les voy a leer algo esto es dicho por Kill, ¿no? Perdón, por Jeremy Clark, que era un ufólogo así un poco más escéptico, ¿no? Que hace un comentario que él, bueno, Kill como participó, y quiero decir que Kill en este video que se ha subido a la red hace muy poquito y que es un material invaluable, invaluable. Después, por favor, pasen a verlo. Todo el Congreso de Acapulco, que son como 2 horas tremendas. Eh, Gil no aparece, casi, no aparece, creo yo. No aparece en esas 2 horas, ha sido como borrado, porque estuvo bastante incisivo, ¿no? Fue un discurso un poco así, un poco violento, diríamos, ¿no? O sea, estableciendo su posición de que el fenómeno Ondín era solamente un fenómeno con respecto a una interferencia, una inteligencia que jugaba con nosotros y que se estaba perdiendo el tiempo en todo lo que se estaba realizando, ¿no? Fue esto como de una explosión, ¿no? Entre, como digo, los ufólogos más tradicionales, creados con la ciencia ficción también de la década del 50, más la cuestión alienígena extraterrestre, ¿no? Y que bueno, llegaban estos ufólogos que proponían de que no había que ir por esa vía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que se decía, lo que pasó con ese congreso. Ah, bien, y esto es de la página de John Keel. Dice, la conferencia de Acapulco, primer Congreso Internacional sobre el fenómeno OVNI, para darle su nombre correcto, fue, al parecer, un completo fiasco. Estuvo mal organizada y con escaso presupuesto. La baja venta de entradas, los problemas con las reservas de vuelos y hoteles, la escasez de comida y agua y el calor sofocante no ayudaron en absoluto. Tampoco contribuyó en ello el hecho de que muchos de los ufólogos participantes se detestaran entre sí. Bueno, ¿no? Esto habla de una realidad, de una realidad que ya siempre se estableció, ¿no? Las diferencias abismales hacía que no se pudieran tener diálogos entre las visiones que se estaban dando a veces con el tema del fenómeno ovni, que siempre fueron muy radicales, ¿no? Sigamos. Y dice, incluso se negaban a estar juntos en la misma sala. Lo que habrá sido eso para los organizadores, ¿no? Yo no me quiero sentar con este, o no. Y les cuento que esto sigue pasando y en Argentina es feroz, ¿no? Pero algún día lo vamos a tocar. Bien. En medio de todo esto, la posición de John Keel, cuenta Jeremy Clark, Sharon Clark, eh, era sin duda la de un paria. En un artículo publicado en la revista Chic en diciembre de 1977, Encuentros cercanos en Acapulco, Don Strach sitúa a Keel junto a Jack Wale como demasiado excéntricos para ubicarlos en un espectro izquierda-derecha. Entonces, el prominente escritor sobre ovnis, John Keel, da la campanada al desertar del redil. Dice, la comunidad ufológica es una poderosa máquina de propaganda, declara. La publicación promedio sobre ovnis no vale ni el papel en que está escrita. En la Edad Media se creía que eran brujos, brujas con linternas en sus escobas. Continúa aquí quien argumenta que los avistamientos de ovnis son causados por perturbaciones locales en el campo magnético terrestre. ¿Eh? Bien,
Dice, y en el número de septiembre de 1977 de la revista Fate, Desastre en el mundo de los ovnis, ¿no? Realmente la visión del Congreso para el mundo anglosajón fue bastante dura, ¿eh? Vamos a buscar ese, a ver si encontramos la revista Fate, un clásico. A ver, bueno, este es el magazine de Fate. No lo podía encontrar, que tenía ganas de leerlo, ¿no? Desastre en la tierra de los ovnis, ¿no? Lo ponen acá, ¿no? Realmente tremendo el título, eh, para que lo vean un poco más, que se mueve un poco. A ver acá, ahí está, ¿no? Desastre, bueno, ¿no? El Congreso de Acapulco, y esto ya publicado en septiembre en ese mismo año, ¿no? Así que bueno, realmente, como digo, el Congreso eh, fue realmente no tuvo una buena prensa, ¿no? Parece, bueno, sigamos. Dice, dice Sharon Clark que, como para agravar aún más la situación, John Keel en ese congreso, el defensor más antiguo y más vehemente de la hipótesis parafísica, ¿no? Y este era el tema, ¿no? La hipótesis parafísica, ¿no? O sea, que había como un componente paranormal, que equiparaba al ovni con los fantasmas, o sea, ¿no? Con una cuestión más, más del mundo no psíquico, si se podría decir, ¿no? Y esto realmente molestaba un montón a los ufólogos más tradicionales, ¿no? Fue toda una gran explosión, ¿no? Que no se podía, y yo digo que no se podía en ese momento hablar de otras ideas, estaban muy cerrados también. Bien. El defensor más antiguo y más vehemente de la hipótesis parafísica pronunció un discurso apasionado en el que argumentó que los ovnis como tales no existen, dijo, que son solo manifestaciones temporales de una especie de energía inteligente a la que él consideraba responsable de prácticamente todos los males de la humanidad, ¿no? O sea, esto yo lo creo. Me hubiera pagado por escuchar a Kiel decir esto porque realmente entiendo el lío que se armó, ¿no? Bien. Además estaba enojado porque decía que uno de sus libros había sido pirateado. No, bueno, Kille realmente la pasó mal, y le dio con un caño a toda la organización. En ese video, se escucha también a Ballet, un día voy a hablar de Ballet, igual vamos a ver algunas cuestiones a fondo. Se lo escucha tan diferente, ¿no? Tan apasionado, ¿no? Tan joven, ¿no? Cuando empezaba con todo esto, ¿no? Todavía, pero bueno, ya teniendo también una idea muy cercana a lo que estaba proponiendo Kiel, ¿no? Que era así, ¿no? Radicalizado a full, ¿no? Con lo que estaba pasando. Bien, sigamos. Pero justamente cuando estaba buscando, armando toda esta data, me encontré con este libro que no sabía que se había realizado, que es Los hombres del OVNI, que es de autoría de Pedro Ferris y Christian Siruguet, ¿no? Que aparecen en el video, ¿no? De Pedro Ferris conozco, tengo otro libro de él, no sabía de este. Es una de las eminencias, fue una de las eminencias de la ufología mexicana. Em, Vamos a verlo acá, Pedro Ferris, pero en el video, si lo buscan, de Acapulco él aparece, obviamente, acá, para que vean quién es. Bueno, acá lo tenemos, muy conocido en el ambiente, ¿no? ¿No? Este es Pedro Ferris, Un mundo nos vigila, bueno, autor de varios libros muy interesantes. Y él, bueno, acá publicó, como digo, junto con Christian Sirgut, que creo que es uno de los, el que el presentador del video, además, no lo conocía. Es un libro muy picante, diría, ¿no? Muy, muy picante.
baja línea. No están incluidos casi todas creo que las conferencias, sino algunos que por ahí le gustaron más a él, a Christian y a su colega. Pero es un libro muy picante, digamos, ¿no? La, se notaba mucho la irritación por con algunos de los ponentes, ¿no? Creo que, bueno, no lanzó el libro, no le importó nada, pero bueno, lo recomiendo, lo pueden encontrar en la red, está para lectura. Es un libro muy apasionante, ¿no? Bueno, habla mucho de cómo se era en esa época, en lo que me interesaba a mí rescatar. Bien, vamos de este libro, es que quiero, y como digo, que me lo conseguí, voy a leerles un poco. A ver, la ponencia de Sir Eric Gairy, ¿no? Este representante de Granada, un presidente, ¿no? En actividad en ese momento, que tenía esta cuestión, ¿no? Y después vamos a leer vamos a leer quién es Eric Gairy realmente. Bien, pero acá quiero leerles, ¿no? Vamos a bajar un poquito. Vamos a leer lo que dice lo digo para que se den una idea de lo picante que es este libro, ¿no? Dice. La historia lo recordará como el primer ministro que planteó el problema OVNI ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo alguien. Qué bien, porque como uno más entre los tantos dictadores sangrientos padecidos por América, no tenía posibilidad alguna de ser recordado. Sobre todo porque su país, Granada, es un conjunto de islitas caribeñas que apenas se distinguen con lupa en un mapa mundi. El territorio cabe 4 veces en la Ciudad de México. Muy despectivo, ¿no? Muy despectivo. Muy despectivo lo que está diciendo Ferris y compañía. Sigamos. Sir Eric Matthew Gairy no interesa como primer ministro de una nación con voz y voto en la ONU. Interesa como posible representante de los puntos de vista de los negros americanos sobre el fenómeno OVNI. Todos ellos son descendientes de hombres raptados hace unos cuantos siglos por opresores no identificados. Sus ancestros y ellos mismos continúan disfrutando el dolor del contacto con seres supuestamente super civilizado, ¿no? Bueno, una mirada un poco, ¿no? Fuerte. Esa experiencia de la tortura mental los capacita a todos en general para hablar con sabiduría. Para comprender a Gairy en particular, vale la pena echar una mirada a la historia de Granada. Eh, Dice, los indios caribes, primeros habitantes conocidos de esa isla antillana, querían vivir en paz, tanto que se opusieron a cualquier intrusión de blancos, conquistadores o evangelizadores, hasta que Francia en 1650 los atacó para adueñarse de la isla. Los sobrevivientes se suicidaron saltando de los cantiles al mar. Los vencedores querían vivir tranquilamente del sudor ajeno y tuvieron que importar negros que jamás supieron ni cómo llegaron ahí ni de dónde estaban. Bien. Bueno, después continúa, ¿no? Hasta la llegada de que Granada se convierte en protectorado británico, ¿no? Y llega, bueno, vamos a ver después cómo Eric Grady es el que hace que Granada se independice de Inglaterra. Vamos a leer, vamos a pasar a leer directamente lo que dijo en esta conferencia. Ay, se me salió. Un minutito, ¿eh? Puse muy grande el zoom. Vamos a leer. Ta, 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 ta. Capítulo 6. Perdón, 7. Bien. Trun, trun.
Dice, expresé esos conceptos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de octubre de 1975, ¿no? Como Gehry ya, entre 1975 y 1976, él estuvo como empezó su cruzada en las Naciones Unidas para que se atienda el tema OVNI. Solicité entonces, y lo volví a hacer ante la Asamblea siguiente, en 1976, la creación de una agencia encargada de hacer progresar las investigaciones psíquicas, sobre todo aquellas susceptibles de terminar con la ignorancia del hombre acerca de las causas esotéricas que le impiden enfrentarse con éxito a su ambiente. En mi carácter de primer ministro estaba yo elevando una protesta oficial sobre los fenómenos inexplicables que se producen en el Triángulo de las Bermudas, tan cercano a mi país en relación a lo que abiertamente se hace tan poco. ¿No? Y acá, como digo, vamos a ver bueno, un poquito más grande, lo que dice Ferris con respecto a este punto. Dice, eso fue un paso en falso del joven político negro. Las patrañas sobre el famoso triángulo son calenturas del adinerado charlatán Charles Berlin, recientemente desenmascarado por el libro de Larry Kushi, El Triángulo de las Bermudas, La Solución del Misterio, y tres cables de, bueno, no, había como una cosa, ¿no? Un poco ¿no? Tratando de estas cuestiones, no mezclarlas con el tema OVNI, ¿no? Que ahora vemos, ¿no? A un montón de funcionarios del gobierno norteamericano hablando abiertamente de las bases, ¿no? De los OVNIs en los océanos, ¿no? Pero acá es como que, bueno, ¿no? Se trataba, ¿no? Todo esto de... No era no parecía importante, ¿no? Había esta mirada, ¿no? Esta controversia. Dice, sigamos con Gary. Dice, les hablé del problema OVNI, de mi preocupación por el secreto en que lo mantenían agencias de defensa como la CIA, de la intención de Jimmy Carter de establecer una política mundial oficial sobre el tema. Vamos a ver después este punto. Dice, no se dio mucha publicidad a mis intervenciones, recibí sin embargo testimonios de apoyo y de agradecimiento de particulares y de organizaciones privadas y semioficiales. Agradezco la invitación del CIFOP, no solo porque me permite continuar la labor que emprendí, sino porque los recientes avistamientos en mi país, en Barbados y en el resto de las Antillas, hacen aún más urgente el que seamos capaces de llamar la atención de otros líderes para que se nos unan, ¿no? Y había esta cuestión, ¿no? Como vuelvo a lo mismo del tema del triángulo, a mí me apasiona. Creo que es un punto, sigue siendo un mundo caliente por más que muchos lo quieran desterrar. Eh, y no, estando en el Caribe, en Keiri sentía que había algo por ahí, había como bases, ¿no? Había algo que después vamos a examinar, ¿no? Porque él después, muchos años después, va a hacer una declaración sobre por qué este impulso que tenía con el tema de los ovnis, ¿no? Bien, dice. Todos nos preguntamos qué son los ovnis, de dónde vienen, cuál es el propósito de sus apariciones sobre nuestro planeta, qué ventajas pueden derivarse de nuestro contacto con las superinteligencias que lo dirigen acá. La opinión mundial es que los ovnis son vehículos espaciales utilizados por extraterrestres inteligentes que parecen animados de un propósito definido, quizás hostil, esperemos que no, que acaso consiste en intentar compartir con nosotros su riqueza tecnológica a riesgo de acelerar nuestra autodestrucción o bien en ofrecernos nuestra membresía en la Hermandad Universal del Poder o Fuerza o Divinidad Única, ¿no? Este es el pensamiento un poco que tenía Gehry, que tenía mucho, la cuestión extraterrestre fuerte, ¿no? O sea, el fenómeno si venía, todo lo que estábamos observando, el vínculo era extraterrestre, ¿no? Y lo que pasa ahora, ¿no? Que esto se ha abierto, ¿no? Y esto ha causado mucha impresión, ¿no? Muchos círculos, porque se han empezado a hablar de otros orígenes, ¿no? Pero bueno, en ese 77 esta opinión era casi unánime, ¿no? De muchos, salvo, bueno, los herejes que comenté, que eran Hayek, John Keel y Jacques Vallée, ¿no? Que pensaban que la cosa venía por otro lado, pero después estaba esta cuestión extraterrestre muy, muy fuerte. Bien, bueno. Y acá vamos a seguir, dice. Quiero que se sienten las actas de este Congreso, el Congreso de Acapulco, que continuaré insistiendo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y vaya si lo hizo, sobre la creación de una agencia especializada que propondré
que el segundo Congreso Internacional sobre el Fenómeno OVNI tenga lugar en Granada en 1979, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que se avecina un incremento de las actividades psíquicas y extraterrestres y que los líderes mundiales estamos agradecidos al señor Guillermo Bravo por su gran labor, que felicito al gobierno y al pueblo de México por haber otorgado todas las facilidades necesarias a la realización de este congreso, que manifiesto mi gratitud a los investigadores y científicos presentes, bla, bla, bla. Bueno, ¿no? O sea, una cuestión muy, muy así espiritual, en parte también, ¿no? Tenía Grady. Él, además de la cuestión ONIT, creía en los fenómenos paranormales, la cuestión más psíquica, ¿no? O sea, él estaba interesado en todo eso. Bien, vamos a dejar este picante libro, que lo vuelvo a recomendar, ¿no? De Ferritz, ¿no? Los hombres del OVNI, único documento del Congreso de Acapulco, una síntesis del conocimiento sobre el fenómeno OVNI. Ténganlo en cuenta. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver quién era Gary. A repasar un poquito la vida de Gary. Bien, dice en esta página que es, después pondré Enigmas Labs, ¿no? Un artículo muy, muy interesante. Después acá tienen la fuente igualmente. Dice. Eric Matthew Gairy nació en Granada en 1922 en el seno de una familia obrera católica. De joven, tras trabajar brevemente como maestro, viajó a Aruba para trabajar en los yacimientos petrolíferos. Regresó a los 27 años y se volcó en el creciente movimiento obrero de Granada, fundando el Sindicato de Trabajadores Mentales y Manuales. Dice, Gairy saltó a la fama al liderar una huelga general en 1951, un acontecimiento que marcó el inicio de los Días Rojos de Granada, un periodo conocido por los incendios de edificios y plantaciones que acompañaron los enfrentamientos laborales. En medio del conflicto, Gairy fundó el Partido Laborista Unido de Granada, el GULP, y obtuvo un escaño en el Consejo Legislativo de la isla, órgano de gobierno que existía bajo el dominio colonial británico. Mientras tanto, según se informa, Gairy formó un grupo de sicarios apodado la Banda Mangosta para llevar a cabo actos de sabotajes e intimidación bajo sus órdenes. Para sofocar los disturbios, los marines británicos desembarcaron en 1952 y encarcelaron brevemente a Gairy, una medida que consolidó su reputación como luchador por la libertad. En 1961 fue elegido ministro principal y nombrado ministro de Finanzas, pero al año siguiente fue destituido de ambos cargos bajo acusaciones de malversación de fondos públicos en un escándalo conocido como Squandemania. En 1967, sin embargo, Gairy ganó el cargo de primer ministro de Granada, el puesto electo más alto de la isla, una hazaña que se repitió en 1972. Mientras tanto, la reputación de Gairy por su coacción y corrupción creció. La banda Mangosta se había convertido en una unidad paramilitar y la riqueza personal de Gaire aumentó drásticamente, supuestamente gracias a que aprovechó su cargo para convertirse en socio silencioso en negocios de restaurantes, hoteles y terreno en toda la isla, ¿no? Una gran corrupción, ¿no? Un hombre que empieza con una cuestión social muy fuerte, admirado, y que después, bueno, llega al poder y, bueno, se hace como muy violenta su gobernatura, ¿no? O sea, hace que la gente después ya no quiera seguir bajo su dominio. Bueno, vamos a parar. Ya tenía como una oposición, él dice que en el año 1973 Gayri ya contaba con una oposición muy fuerte por parte de organizaciones populares que buscaban que se fuera, ¿no? O sea, porque los estaba como un poco atosigando con todas sus cosas. Y además era sabido que reprimía mucho, se había vuelto como una especie de tirano brutal con su gente. Bien. Dice que a pesar de todo esto, en febrero de 1979, él logra un hito porque logra que Granada se independice de Inglaterra, ¿no? O sea, se queda libre de la dependencia británica, ¿no? Eh, bueno,
Después tenía como estas cuestiones medias mesiánicas. Acá se recoge un artículo del Times, una declaración del Times que dice que él dijo que una divina le había dicho, había predicho que él era un hombrecillo que vendría a salvar a Granada, ¿no? Que él era, habría un hombre que vendría del este a salvar a Granada y él creía que era ese hombre, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Parece, me recuerda al hombre gris y el tema de Argentina, ¿no? Pero que como digo, otro día lo vamos a tocar también. Dice, como señaló la revista Time, Gary nació en la costa este de Granada y medía 1,70 m de altura. Sí, soy ese hombre, citó Times a Gary. Todo estaba planeado mucho antes de que yo naciera. Mi papel en todo esto, ¿no? Tenía como una visión de sí mismo, ¿no? Y estas son muy interesantes, son eh, unas estampillas del año 78 realizadas, después vamos a ver, y la pasión de Gary por el tema de ufológico, ¿no? Y ya vimos, bueno, que su participación eh, con respecto, dice que después del Congreso de Acapulco, Keiri propuso a la Asamblea General de la ONU la creación de su propia agencia de investigación e información sobre los ovnis, Asociación de Fantasmas No Identificados. Dice, durante los meses siguientes, la propuesta fue avanzado en los comités de la ONU mientras Gary recababa apoyo, ¿no? O sea que se le conocía como alguien excéntrico, ya estaban acostumbrados los otros miembros de la ONU a que cuando Gary iba a las asambleas, bajaba, no evitaba bajar su línea UFO, no podía dejar de mencionarlo. Así que bueno, se había empezado a hacer como un personaje, ¿no? Excéntrico en ese punto, ¿no? Además de lo que ya se sabía de que era un dictador brutal, ¿no? Bueno, y aquí vamos a ver, después pasa algo. Vamos a ver acá. Que el 9 de septiembre, y seguimos con este 1977, ¿no? Además del Congreso de Acapulco, Gary después va a tener una reunión muy interesante con Carter, con Jimmy Carter, que había llegado al poder, como todo presidente norteamericano, ya había dicho de que iba a desclasificar el tema OVNI. Él además hablaba de que había sido testigo de un avistamiento. Bueno, Carter es como que realmente calienta motores y después sabemos que no pasa nada. Pero bueno, con todos los presidentes norteamericanos se acostumbraron a poner el tema OVNI en las campañas como una forma ¿no? de lograr votantes, ¿no? Con esa mirada. Pero bueno, Gary se reúne con él en ese 1977 para pedirle apoyo a su cruzada, ¿no? De crear un organismo internacional, con el aval de la ONU, ¿no? ¿No? Que se ocupara del tema, como si no hubiera cosas más importantes que ocuparse. Pero bueno, el tema ONU es así, ¿no? Esta es una crítica mía, pero bueno, a pesar de que me encanta el tema, entiendo que este tipo de cuestiones a veces me hacen pensar mucho, ¿no? Las locuras que se pueden llegar a cometer, ¿no? En un mundo que nunca tenía la paz suficiente o todos estábamos tranquilos, ¿no? Con nuestras vidas, pero bueno, hay algunos que estaban interesados fanatizados con que esto se debatiera, se pusieron fondos y todo eso, ¿no? Bien, vamos a seguir. Acá vamos a ver una foto de Gary con Carter. ¿No? Acá la vamos a ver. ¿No? Aquí está esta foto un poco icónica entre Gary y Carter, ¿no? Y vamos a ver acá también, se han revelado hace muy poco también, es, ¿no? Todas son del año 77, ¿no? De esta reunión. Y les quiero leer lo que se dijo, la transcripción, ¿no?
porque hay algunos puntos, bueno, se habló de las cosas que hablaron, fue el Tratado del Canal de Panamá, la Asamblea General de la ONU, eh, Asistencia Económica de Estados Unidos, pidió necesidad de asistencia de Granada, bueno, se está ocupando un poco. Y acá viene, ¿no? Este, y el tema de los ovnis, ¿no? Habló con Carner del tema de los ovnis. Le dijo que dice que aludió entonces a una resolución que había presentado en la agenda de la Asamblea General de la ONU, en la que proponía un estudio internacional sobre los ovnis, así como sobre fenómenos psíquicos y otros fenómenos relacionados. Preguntó si el presidente podía apoyar la resolución. Sir Eric intervino en un congreso especial celebrado en Acapulco, México, citó eso, sobre estos temas y considera que tiene el mandato de intentar esclarecer sucesos hasta ahora inexplicables. Mencionó casos de avistamiento de ovnis en Granada. El secretario Vance recordó que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había publicado hace unos años un informe sobre una revisión de los avistamientos de ovnis, ¿no? El proyecto Libra Azul. Recordó que en aproximadamente el 5% de los casos documentados no encontró explicación para los sucesos. El presidente solicitó al embajador Ortiz que pusiera el informe a disposición de Sir Eric si este había sido desclasificado. Sir Eric afirmó que consideraba importante que se realizara un estudio internacional sobre los ovnis y que eso es lo que estaba impulsando en su resolución. Está convencido de que el planeta Tierra no fue la única creación de Dios. Después también le habló de fenómenos psíquicos y le dijo, también mencionó su interés en convocar una reunión internacional de filósofos, científicos, teólogos y líderes políticos para llegar a un concepto común de Dios. Consideraba que ningún tema era más importante y señaló las diferentes concepciones de Dios. Creía que un esfuerzo serio por alcanzar un consenso sobre la naturaleza de Dios contribuiría a la concordia mundial. Sikh Eri también afirmó que existía un anhelo de experiencias místicas. A continuación se habló de un movimiento carismático en las iglesias cristianas indicando de un interés generalizado por un mayor espiritualidad, ¿no? Esto, acá esta cuestión, ¿no? De las iglesias evangélicas, cómo estaban, cómo su postura con el tema, ¿no? No estudié a quién estaba afiliado Gary en ese momento, ¿no? Pero bueno, tenía toda esta convicción, ¿no? De buscar consenso sobre su visión. Y además, otra cuestión que me pareció muy llamativa es que le pidió a Carter que la instalación de que los norteamericanos pudieran disponer de bases militares en el territorio de Granada, ¿no? Eh, y él lo explicó porque dice que la presencia estadounidense sería beneficiosa para Granada, que goza de una buena ubicación cerca del continente sudamericano. Sirac le entregó, bueno, ¿no? Esto fue más o menos lo interesante de todas las cuestiones que le estaba diciendo que Gary estaba manifestando a Carter, ¿no? Bien, vamos a ver, eh, bueno, estas son, ¿no? Tenemos entonces, antes de entrar en esto último, tenemos el desarrollo, que en abril de 1977 se lleva a cabo el primer Congreso de Acapulco, ¿no? Luego en septiembre, Gary se reúne con Carter y le manifiesta su impulso por formar un organismo que discuta con el aval de la ONU, ¿no? Y que si Estados Unidos lo quería apoyar, ¿no? Y hay una cuestión media ambigua. Y como si no fuera poco, en noviembre de ese 1977 va a llegar algo que después va a tener, creo, va a ser más ruido y va a llegar a lograr algo, ¿no? Vale, mucho impulso. Veamos. Bueno, no, que decirles, ¿no? El 77 termina con esto, ¿no? Viene esta película que va a arrasar en el mundo y va a situar el tema OVNI como nunca, ¿no? O sea, el poder del film, ¿no? Y de Spielberg, ¿no? Que Spielberg este año vuelve, saben que vuelve con una película, se va a estrenar en junio, creo, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, en ese momento, bueno, ¿no? Spielberg hace su irrupción, ¿no? Fuerte, ¿no? Y se instala como un director así
de culto al que él ha tenido como una mirada un poco, ¿no? Escéptica al principio, ahora parece estar un poco más creyente, ¿no? Ha ido cambiando también con el tiempo, pero bueno, no era, digamos, hizo esta película que sí contó, además con Annette Heinet, y Jacques Vallée, ¿no? O sea, homenajeado a Jacques Vallée, ¿no? Como el científico francés, ¿no? Que logra establecer este contacto, ¿no? Así que bueno, no fue un antes y un después, un antes y un después, digamos. Y bueno, cierra digo, en 1977 y ya fuerte, ¿no? Que venía fuerte. Bien, iba a llegar esto, ¿no? Y acá, mm, este es la revista de Cuarta Dimensión que escribía Fabio Serpa, que como digo, él fue uno de los participantes del Congreso de Acapulco, ¿no? Y que ahí en el video hay un momentito de Fabio. Y bueno, después se publicó, también tuvo, sí, no solo reseñó todo eso, sino que va a reseñar un poco para el público argentino, era como que un poco el enlace con lo que estaba viniendo de afuera, lo que va a suceder en el año 1900, entrando ya en 1978, ¿no? Esta reunión, ¿no? Que va a contar también, ¿no? Con nombres importantes. Pero antes de sumergirnos en este punto, ¿no? Vamos a otro antecedente, tener en cuenta otro antecedente. Y les quiero presentar a Coleman von Kebisky, ¿no? Que fue también uno de los participantes, pues lo vamos a escuchar, del Congreso de Acapulco y que además fue uno de los primeros impulsores, ¿no? Con respecto a este tema estaba un húngaro, vamos a leer un poco de él. Kevinsky nació el 21 de agosto de 1909 en Hungría durante los últimos días de la monarquía austrohúngara de los Habsburgo. Estudió la histórica y Real Universidad Militar Húngara de Budapest tras graduarse en 1932 con el rango de teniente primero y un máster en ciencia e ingeniería militar. Fue ascendido a mayor en 1938 y fundó y dirigió el Departamento de Educación Militar Audiovisual dentro del Estado Mayor del Ejército húngaro hasta 1945. Después de la guerra, Kevitsky trabajó para el ejército de los Estados Unidos como director de cine, camarógrafo y oficial de relaciones públicas hasta 1952, cuando emigró a los Estados Unidos. Se mudó a Queen. Ese año en Nueva York se produjeron numerosos avistamientos en territorio estadounidense, lo que lo puso en alerta a su oficial de inteligencia militar. Entonces comenzó a recopilar informes y fotografía de ovnis. En 1966, mientras trabajaba en la Oficina de Información Audiovisual de la ONU, había conseguido un cargo en la ONU, atención, presionó ese año al secretario del birmano, que era U Thant, recibió el encargo de establecer porque dice que le estaba como revisaba, a ver, buscando a ver si había cuestiones, algo de los ovnis, estaba pues, ya fanatizado con ese tema, y no encontraba nada, entonces, bueno, le dijo al director de ese momento a ver si se podía hacer una moción, ¿no? Para establecer una comisión internacional que estudiara el tema, ¿no? Y dice, envió un memorando al secretario general Lutan indicando que las Naciones Unidas deberían coordinar ese proyecto, ¿no? Las altas autoridades causaron algunos prejuicios a los ufólogos, sin embargo, a través de los medios de comunicación, el secretario general se puso en contacto conmigo personalmente y me pidió que creara un grupo de análisis dentro de la secretaría. Sin embargo, no habrá seguimiento y Coleman afirma que esto le habría costado su trabajo, ¿no? Y acá había una especie de represalia, ¿no? Por empezar a insistir en algo que no se quería, ¿no? Después dice que va a fundar el ICUFOM. eh, Vamos a ver un poco esto. Va a fundar, ¿no? La Red Internacional de Investigación y Análisis de Naves Espaciales Galácticas y ovnis. Se va a dedicar a eso. Después de haber tenido un cargo tremendo, se va a dedicar a eso, ¿no? La Red Intercontinental de Investigación y Análisis de Naves Espaciales Galácticas y OVNIs, ICOFON por sus siglas en inglés, una organización de investigación ufológica fundada en 1966 por Coleman von Kebisky, que emitió declaraciones públicas y memorandos sobre la amenaza OVNI
atención con esto, ¿no? Porque bueno, en la mirada de, de, de Kevin era un poco más apocalíptica, ¿no? Va a establecer algo que después va a tener mucha repercusión en los años, ¿no? Con la llegada de Reagan, y él va a ser como el impulsor, ¿no? De cuidar los espacios aéreos, de él sentía que había como una amenaza con respecto a los ovnis, ¿no? Va a establecer esta cuestión de militarizar el espacio, ¿no? Así que en Kivinski tenemos a su impulsor. ¿No? De alguna manera, esta idea y esta contradicción, por otro lado, establecer militar en el espacio, pero establecer comunicación, ¿no? No se entiende bien. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a escucharlo primero, a ver, vamos a escucharlo acá, hablando en el Congreso. para que apoyen esta petición a las Naciones Unidas para que se establezca un A ver, ¿sí? A ver si está acá. cable o lo negaron. Hemos emprendido una campaña en contra de la retención de información que el gobierno de los Estados Unidos efectúa gracias a sus agencias de inteligencia. Presentaremos A ver, un minutito, a ver si puedo encontrar, justo se me fue esta parte. Bueno, acá lo podemos ver, pero yo quería que lo escuchen, que se puede ver a Kominsky en las Naciones Unidas, a ver si puedo encontrar ese pedacito que se me escapó. Es un punto muy pequeño, pero bueno, bueno, para no. en Ahí misión está. de exploración sobre la humanidad. A ver, Es un tema extraño, es considerable. Hay una emergencia sobre los ovnis. La información que obtuvimos es considerable y demuestra que todos los países están amenazados por los ovnis, que son naves espaciales de las fuerzas galácticas en misión de exploración sobre la humanidad. bueno, Es un tema. bueno, ¿no? Hay una mirada un poco así dura de este militar húngaro, que dicen que además no se llevaba muy bien con Heine, según cuentan. Había como, ¿no? Tensión. Y eso le va a costar, además de que había sido despedido de su cargo de la ONU, que después no pueda participar en lo que va a suceder en 1978, porque dicen que Jaime no quiso que él esté, ¿no? Pero bueno, él fue como, se le debe agradecer que fue un impulsor importante de que eso llegara, pasara, ¿no? Empezó él un poco ya a partir de fines de los 60 empezó un poco a cargar con eso, ¿no? Y lo vamos, hay una cuestión en otra biografía que encontré de él porque me intrigaba, que era por qué un hombre que tenía esos cargos, tuvo un cargo bárbaro en la ONU, lo pierde, ¿no? De alguna manera, se enloquece con el tema de los ovnis, y que si bien podríamos decir que le intrigaba, creo que acá hay que buscar siempre.
otras cuestiones, ¿no? Más personales y me parece que él fue víctima de una crisis, ¿no? Porque entiendo que en el año 58 dice esta biografía, una serie de tragedias lo azotaron. Su madre falleció y perdió a su amada esposa. Quedó solo con su hijo Atila, pero el destino no lo obligó, se volcó en su trabajo con renovadas fuerzas. Mientras tanto, dedicó cada vez más tiempo a su afición por estudiar el fenómeno ovni, ¿no? Como que eso se intensificó, ¿no? En ese momento. Después él se vuelve a casar y todo, pero bueno, me parece que eso es importante rescatarlo, ¿no? O sea, como un hombre de que teniendo cargos tan importantes decidiera ir por el terreno de los ovnis que, bueno, le costara un poco a nivel personal, y bueno, esta posición muy dura con respecto a la militarización del espacio, ¿no? Como ustedes van cazando, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos después. Bien. Vamos a escucharlo nuevamente. Esta es de un film que se los recomiendo de Force Beyond, Las Fuerzas del Más Allá, y es de 1977. ¿No? De ese 1977 que como digo es pródigo en el tema OVNI, ¿no? Vamos a ver que está basado, es un documental, vamos a escucharlo. And all the government will be informed. It's vital significance and vital importance for all the nations. Thank you very much. Bueno, no tenía esta cuestión, digo, de eh, muy así, apocalíptica, muy, ¿no? Muy rígida, ¿no? Y que bueno, ¿no? Él creía que se perdía el tiempo con la reunión de Acapulco dijo que la gente estaba perdiendo el tiempo mientras los ovnis estaban como, ¿no? Este, mm, ¿Cómo se llama? Invadiendo nuestros espacios y nadie hacía nada, ¿no? Tenía esa cuestión, ¿no? Muy, de que debería dársele una atención inmediata a toda la cuestión, ¿no? Y bueno, ¿no? Es como que un adelantándose a lo que pasa ahora, ¿no? Que de pronto esta urgencia por el tema OVNI en el espacio, el tema OVNI digamos, ¿no? Cómo afecta a nuestras vidas, ¿no? Y qué hacer. ¿No? Bueno, y esto es lo que estaba sucediendo ya hace más de 50 años, ¿no? Y quiero acá, no tuve, mm, acá vamos a ver, sí, pero bueno, vamos a ver acá. Y acá hay una nota de mi amigo Alejandro Agostinelli, no he tenido tiempo de traerlo porque se hubiera divertido mucho para que nos comente, él conoció a Coleman, este militar, lo vamos a ver acá, ¿no? Y que me diera su opinión. Y acá recoge, ¿no? Lo que yo les decía, eh, vamos a verlo otra vez. ¿No? Muy joven, Alejandro Agostinelli, toda una eminencia, un ufólogo así disruptivo, diríamos ya, ¿no? Que siempre, bueno, es bueno escucharlo, pero bueno, no pude ni hice tiempo para traerlo al canal, ya lo voy a traer al canal, Alejandro. Y acá habla de que, bueno, como después este coronel húngaro, Colman von Kevinsky, va a tener su influencia en Reagan, ¿no? Con lo que va a suceder con Reagan, que le va a empezar a escribir y le va a empezar a insistir en que militarice, ¿no? Se militarice el espacio. Y esto va a generar, ¿no? La famosa guerra de las galaxias, ¿no? Que la famosa frase de Reagan que dice que si el mundo sufriera una amenaza del espacio exterior, no cree que nuestros países olvidarían sus diferencias para unirse frente al enemigo común, ¿no? Muy recordada, ¿no? Que se lo dijo a Gorbachev, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Así que bueno, quiero por eso que me parecía importante Coleman von Kevisker establecerlo, porque él, bueno, si bien no va a participar en lo que vamos a ver del año 78, por una cuestión que digo, no solo porque había quedado fuera de la ONU le había sacado su trabajo, y además porque se lleva mal con Heineck. Bien, no, Heineck no compartía nada de esa visión tan apocalíptica, ¿no?
Bien, sigamos. Y vamos a ver unas, como un poco de esta reunión, una filmación, que digo, hay muy poquito, ¿no? De esta reunión que se realizó en ese verano de 1978 que ahora vamos a examinar, de la ONU, ¿no? Estas son mal filmado, todo mal filmado en esa época, no sé por qué, no existe una filmación en toda regla escuchando los ponentes, sillas vacías, también un clásico, ¿no? Quiero decirle que se dice que el Congreso de Acapulco también fue un fracaso en público, no lograron vender las entradas, o sea, fue bastante caótico, no había todavía como que no, la gente no estaba tan interesada. Y acá, bueno, esto vamos a explicar, después se da en una época de, como digo, de vacancia, se logró que esto se presentara, como no veían mucho, la, la ONU finalmente lo va a autorizar, ¿no? Y vamos a ver cómo fue, cómo se llega a este momento, lo vemos a Geiry y Heine, Geirig, la cara de Heine, porque también había como, ¿no? Ballet, no, vamos a ver, un montón de gente que se repite nuevamente. eh, y bueno, el triunfo, ¿no? La llegada de esto esto parece ser, según lo que sé, increíble, lo había afirmado nuestro querido Kowinski, Kevinsky, Kevinsky, ¿no? The disappearance of General William Neal McCaslin from his home here in Ay, suburban Albuquerque. Well, just because it's crazy doesn't mean it's not true, but we have to look into the realities. It's very frustrating. Someone like me who's trained in oh, searches comes down here. I don't really know what they've gone over with a fine tooth comb and what areas they have not gone to at all. It's kind of lonely being out here. I feel like I'm the only one out here looking. A lot of those folks are a little bit afraid. bueno, perdón. Eh, bien, entonces, acá está. Bien, vamos a sacar esto. Bien, y ahora quiero, para hablar de ella, hemos hablado de Geiry, como Geiry, y se empezó a insistir a las Naciones Unidas para que prestaran atención. Y quiero presentarles a Lee Spiegel, ¿no? Un periodista de la época, ¿no? Un ufólogo, que fue él que va a lograr realmente el milagro, ¿no? Lee Spiegel. Y aquí lo vamos a escuchar contando cómo es que él logra ese hito de alguna manera, ¿no? Logra que Gary realmente cumpla su sueño. Person that I am, I was not satisfied. I wanted to continue doing some more things that I would hope would help to get more information out. And I wanted to do it on a kind of a bigger stage than just a minor album. I noticed in 1977, a man named Eric Gehry was making speeches at the United Nations. He was the Prime Minister of Grenada. And he was trying to get the UN to pay attention to his personal crusade of UFOs, claiming that he had seen UFOs in his country. Many people had seen them there, and that he wanted the UN to establish some kind of way that nations could share UFO information. And so I had an idea because I realized you can't just go to the United Nations. You can't walk in off the street and say to security, I would like to do a UFO presentation here. Can I come in? They throw you right out. You have to be an accredited delegate of a country that is even possibly interested in doing something like this. Well, all I had to choose from was Grenada. No other big country wanted to talk about UFOs. So I sent a copy of my UFO album
to the Grenada mission in New York with my compliments, got friendly with some of the ambassadors at Grenada, and said, please give your prime minister my record, and I'd like to meet him sometime. And so they did. I was invited to the UN on the night when Eric Gehry was knighted, became Sir Eric Gehry, a big pomp and circumstance ceremony. And that was the night that we met, and we spoke privately, and over a handshake deal, we made a deal where I said to him, you know, Mr. Prime Minister, you're trying to get the nations of the world to pay attention to you, but they're not, with all due respect. And yet I have people who would be willing to be part of a presentation, people like J. Allen Hynek, Jacques Vallée, Gordon Cooper, Army Captain Larry Coyne. I can bring some people forward who can make a presentation that people around the world will listen to and try and get your resolution across. So we made a deal. And basically, shortly after that, I received a letter from Grenada saying, yes, Prime Minister is ready to open the Grenadine coffers to you, which amounted to a few checks that they gave me to travel around the country and get speakers together and pull all my documents and written materials together. And it basically said that they were committed to the goal of getting the United Nations to put something together about UFOs. And so once I got this letter and I knew that Grenada was behind me, then I put the idea across to Allen Hynek, because without him, there was not going to be any presentation. So he got back to me from the Center for UFO Studies and said, yes, I'm ready to do it. You know, I believe in this. I've tried to go to the UN before, haven't been able to do any kind of presentation. And so, yeah, it's a global phenomenon. Center for UFO Studies endorses what you want to do, and I hope to be present at the UN at that time. Well, yeah, of course you're going to be there at that time. And so shortly after that, I started lining up all the participants. And in July of that year, we had a closed door meeting with the Secretary General, Kurt Waldheim, at the UN. And the meeting had some pretty interesting people. Astronaut Gordon Cooper, Jacques Vallée, astronomer Claude Poher, who was in charge of GEPAN, the official French UFO government agency at the time. Next to him was Allen Hynek, Sir Eric Gehry, the Secretary General, and this gentleman who was with the Special Political Committee, me with my Wolfgang, I was going to say Wolfgang Puck, but that's not true. He's a chef. Wolfman Jack. That's what I was trying to think of. Sorry, we'll cut that out of the DVD. and author Len Stringfield and University of Colorado psychologist Dr. David Saunders. Pretty amazing group of people, and we met to get it all together to find out what we were going to do. The Secretary General wanted to know what our plan was for the November session of the United Nations. Now I'm going to give you this great example. This is like astonishing to me, and I love this so much because it's an example of how media gets it wrong. Okay, this is an article that came out a few years ago, and I've deliberately deleted where the article came out and written because I don't want to get sued. But there's one of several pictures at the top that showed us all sitting together up there, and basically you're gonna like this. Okay, the article says 1979 in Miami. Wait a minute. First of all, it was 78. It wasn't Miami. The only time I've been to Miami was when I was 13 years old. It wasn't Miami. It was at the United Nations. And they say an ad hoc conference, UFO experts under the UN auspices was held. The above photo was taken at the Miami conference. No, it wasn't. I was there. And it was at this meeting that a bloodless coup put Maurice Bishop in power in Grenada and ousted Gehry. No, that didn't happen with the ouster
of Gary, the UFO talk star. Okay, what really happened was we presented the UFO presentation, and in fact, even before November, Gary, who was supposedly ousted already by Maurice Bishop, here he is, he was standing in front of the General Assembly, letting the various nations know that we were going to be doing this presentation in November. So he looks pretty healthy there for a guy who should have been ousted in Miami. And he was basically talking about how the presentation would really try and convince people of the global consistency of UFO reports. Because they were happening everywhere, people weren't reporting flying meat elephants. And the presentation came, and Alan Hynek spoke, and so did Jacques Vallée, and so did Army Captain Larry Coyne. The great thing about Captain Coyne was he came there, and the only red tape that I had to go through with the Army to let him come to the United Nations to tell the world about the harrowing helicopter experience over Ohio in 1973. The only stipulation that they made was that he appear out of uniform. I didn't have a problem with that. I didn't mind that he was just going to wear a regular suit. It was the story that was more important than to have the suit. After the morning session, there was a UN press conference. And one of my afternoon speakers, our old friend Stan Friedman, okay, see Stan over here on the, with his totally funky 1978 suit. Wolfman Jack there next to him. This is one of the ambassadors from Grenada. There's Sir Eric, there's Hynek, Jacques Vallée, and Captain Coyne. Interesting group of people. And at one point, Sir Eric took over the conference and really wouldn't allow any of the other speakers to talk. And if you look very closely at this picture, look at my eyes. I'm looking at him like, what are you doing? Dejaba de ser un tirano ni siquiera en el día más importante, ¿no? Quería acaparar, ¿no? Entiendo que él, bueno, pobre, impulsó todo eso, pero bueno, no, la cara de Jaime que no lo dejaba hablar, ¿no? La cara de Lee Spiegel, acá contando su historia que es tremenda, ¿no? Acá Stanton Friedman, nada. That happened that I was very happy about. Even though Gordon Cooper, the astronaut, was with us July that year to offer support, he wasn't able to make the actual presentation in November. So I asked him if he would write a letter that would basically be distributed. I had to make many copies of it. It had to be translated for all the member nations, and a letter in which he would describe his own UFO encounters, including one that landed out on the dry lake bed at Edwards Air Force Base in the early 1960s, where he had a film crew captured it on film. He had the film. He was ordered to send the film to Washington and was never seen again. And it was a circular craft that came down, 3 legs. They filmed it. The legs went back up and shot away. And so Cooper wrote this letter in which he basically wanted to let the United Nations and the public know about his feelings about UFOs and how it's important to establish some kind of a coordinated program to at least scientifically collect the data. The translation problems alone were enormous. And he wanted to talk about also why many astronauts are reluctant to discuss UFOs, because so many people who've written bad stories, bad media coverage. And one of the first stories that came out about the presentation that I was proud of was my first story that I wrote for Omni Magazine, which they actually gave me a cover story about the UN presentation. So no, there was no ad hoc meeting in Miami. It's amazing to me how people can get the facts so wrong. Now, at the same time that all this was happening at the UN, something else interesting happened for me to actually thrust me into media.
to really put me in the middle of it. And what I'm Y escuchen esto, ¿no? Lo que va a decir ahora, que es súper importante también, ¿eh? Escuchen esto. about to show you, you've never seen before. Startled by it. Don't leave the room. Perdón, vamos a adelantarlo un poquitito. Acá. Started investigating. Found some military people who were involved with something that happened in Roswell, New Mexico in 1947. He said, you might want to talk to some of these people. I can arrange for it for you. And this was really my first foray into Roswell because the public really didn't know that much about it. I wasn't the first media person who was talking about it, but I was one of the first because Stan really wanted to get the information out. And you've probably all seen this particular newspaper headline. This was the headline that went around the world, followed by this headline the next day, which basically said it was just a weather balloon. So now, fast forward 50 years from 1947. Let's fast forward to 1997. Bueno, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Es muy interesante todo lo que cuenta, que él dijo que eh, necesitó como conseguir a Granada porque que le hiciera de puente para llevar esta cuestión a la ONU, porque bueno, Granada cumplía con el requisito que era un Estado miembro y además su primer ministro estaba muy interesado en el tema de los ovnis, ¿no? O sea, dos cuestiones que a pesar de la reputación de Gayri, que como digo, que estaba como signado como un tirano terrible, pero bueno, Spiegel decide tirarse a la pileta con Gary y bueno, cuenta obviamente que durante la presentación de ahí en la ONU, Gary fue fatal, no, o sea, no dejaba hablar a nadie, pero igual bueno, hubo algunas, este, digamos, ¿no? Fue un hito, fue considerado un hito. Vamos a ver, vamos a seguir compartiendo. Y em, otra cuestión importante que nos dice Spiegel es que en ese 1978, ya después de esta conferencia, va a venir, está por estallar está por estallar Rockwell, ¿no? Después de años de silencio, décadas de silencio, del 1947 hace 1978 que no sabíamos nada, alguien había empezado a hablar y era nada menos que Jesse Marcel. ¿No? Que ya vamos a trabajar sobre ese tema. Jesse Marcel había empezado a hablar, ¿no? El famoso que vemos alzando, ¿no? Con el diario, el Globo, ¿no? En ese diario infame. Jesse Marcel había empezado a hablar y había empezado a decir que no se trataba de un globo, sino que se trataba de otra cosa. Y todo esto estaba sucediendo en 1978, ¿no? Bueno, también podemos pensar como digo que ya les dije que en el 77, finalizando el 77, se estrenó Encuentros cercanos del tercer tipo y que tuvo un impacto fatal. Así que bueno, no era ilógico pensar de que bueno, muchos se sintieran un poco mejor en cuanto a los escenarios que estaban transcurriendo para empezar un poco a hablar, ¿no? Y bueno, yo considero a Jesse Marcel como el primer informante, ¿no? El primer informante ovni. eh, Así que bueno, después vamos a hablar de ese tema, vamos a seguir. Em, y hay una cosa em, que que nos dice Lee Spiegel es que después de esta conferencia, que a pesar de que, bueno, por ahí no fue tan, eh, que tuvo un impacto, sí, un poco más icónico, ¿no? Una cosa más así romantizada, pero que bueno,
digamos, las potencias en sí no querían saber nada. Y una de las potencias que más parece más se opuso fue Inglaterra, ¿no? Inglaterra parece que no quería saber nada. Esto lo conocimos en el 2011 recién. Lee Spiegel ya está fallecido, desgraciadamente, pero bueno, era importante rescatar cómo se da la línea, no es solo Gairy, sino que Gairy logra a través de Spiegel llegar con su propuesta a las Naciones Unidas. Pero bueno, parece que Inglaterra no quería saber nada, sabemos por cables desclasificados de que había una gran oposición. Y vamos, Spiegel llega a decir, vamos a escuchar, que además se sintió amenazado. A ver si podemos, acá, en una entrevista que le hicieron 2021, 2022, antes él falleció en el 2023, vamos a escuchar lo que él dice. It would be a completely different ball game right now. Yeah. Let's talk about the reception and sort of some of the feeling from other countries back when you did the presentation. Were other countries receptive? Did Yes. other countries object or try to stop you? How did that happen? Well, I'll get to the stopping part afterwards. Okay. But yes, I had a chance to meet several heads of states, leaders of countries from around the world, and in these meetings they said we don't know what these objects are that are flying in our skies as well as American skies. They seem to be almost everywhere, and so we would be interested if there was a majority of countries that would want to create a sharing committee of UFOs, unidentified flying objects. And so I felt very positive that something actually might have come from it. The only thing that got in its way was all of a sudden when Sir Eric Gehry was wiped out, which was like, whoa, okay. I mean, who saw that? Bueno, no quiero contarles que después de la exposición de las Naciones Unidas, en ese momento que él va a hacer esa presentación, Gary es derrocado, ¿no? O sea, un año después, ya en el 79, es derrocado por un partido más socialista, ¿no? Y bueno, él ya no puede retomar el poder. Y eso, bueno, ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque se dio justamente en este contexto, y algunos mal pensados dicen que fue derrocado por haber insistido demasiado, ¿no? De hecho, hay algunos cables, después vamos un poco a verlos, de que la postura de Gary preocupaba un poco, ¿eh? No era que no. No era que no, más allá de que después, bueno, es derrocado por un partido popular, después sabemos que ese partido es derrocado a su vez por Estados Unidos en el año 83. Bueno, no muchas movidas por Granada. Como digo, Gary no era querido en su propio país y se lo tenía como el loco de los Andes, eso hay que decirlo. Pero bueno, después Granada sufre la invasión de Estados Unidos y ha habido muchos rumores de por qué. Y después vamos a ver un punto que hace pensar en eso. Bien. That coming. I didn't. Maybe people in the State Department and other places saw that coming. I'm always asking people, who's really in charge here of all this kind of information? Um, and so I was very hopeful about it, but then it just went away quietly. Mm. And then fast forward 30 years when I was working as a writer for the Huffington Post, and I was writing mostly UFO and paranormal stories, and every once in a while, the United Kingdom was releasing previously classified UFO materials to the public, and every time that they had new batches of reports to release, they generally gave them to insiders first, and the only person I knew inside at the time was Nick Pope, who used to work for the Ministry of Defense in what was called the UFO office or a desk back then in the 1990s.
And so he got the releases first, and so I knew he had them, but then I didn't really need to contact him initially because I could just get them now as they were being released to the media. So I'm reading through some of these reports, these documents, and I'm suddenly seeing something that I'm not really crazy about. And I went to my editor, Buck Wolf, and I said, listen, I think I need to change my attitude about this story about these documents because I think I need to take this more personally. Some of these documents are indicating that in 1978, the United Kingdom really tried their best to stop my presentation. And that was like, here I am. That was 30 years ago, and I'm only learning this now by reading these documents. I said to Buck, listen, I'd like to write the story in the first person, and because I was there, basically. And Buck said, yeah, go with it, run with it, do it. One of the first people I called at that point was Nick Pope, and and when he heard that it was me on the phone, he said, "So, hello, Lee. I know why you're calling." And I said, "Well, you probably do. It might have something to do with some documents that have just been released by the United Kingdom." He says, "Yeah, yeah, I got those documents as well." And I have to tell you, Lee, um, you can't blame me for any of that stuff that the United Kingdom was doing in 1978. I had nothing to do with it. Lee, I was 13 years old at the time. And so I didn't even have working papers yet. I wasn't a member of the Ministry of Defense. I had nothing to do with this. And I said, well, Nick, I'm not blaming you at all, but I am going to let my writers know that I've been in touch with you. He said, would it help if I kind of issue like an unofficial apology for what we did or what we tried to do for your presentation? I said, yeah, go ahead, go for it, give me it. He said, all right. Well, I unofficially apologize for what my country did when I was only 13 years old. And I think I published it just like that in my HuffPost story. But wow, to realize that, so back then, England didn't like to have the public information known about UFOs. They just wanted to let it go and keep it under the carpet, so to speak. Yeah, and it's funny with Nick during that period while these MOD files were being released, it seems like part of his PR role in that there seemed to be multiple instances where apologies or half apologies were being made. I remember also. Bueno, no, es una entrevista, se las recomiendo, es muy, muy interesante. Y bueno, acá está revelando esto, ¿no? Lee diciendo de que Inglaterra había mostrado mucho disgusto por lo ocurrido en las Naciones Unidas, ¿no? No quería que esto llegara a las Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, al parecer primó, me parece que la posición norteamericana, que los dejó hacer, ¿no? Pero que él habla también que lo estuvieron, se sintió como investigado, ¿no? Se ha intervenido su teléfono, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? De que no entendía por qué, si era solamente no lo veía todo tan grave, ¿no? Pero parece que alguien estaba así, estaba preocupado por todas estas movidas, ¿no? Y vamos a ver, esto es uno de los cables, ¿no? Resolución Soberana y Granada, el 78, ¿no? Que salió con esto con Wikileaks, ¿no? Eh, y acá dice, el embajador Petre se reunió hoy con los representantes de Granada, el doctor Frida y el embajador Griffin para discutir la resolución sobre OVNIs del doctor Frida y comenzó explicando el interés de Granada, de Lee Gairy, en realizar un estudio de OVNI bajo los auspicios de la ONU y solicitando el apoyo de Estados Unidos para la resolución. Indicó que el interés en el tema es alto en todo el mundo, particularmente en la comunidad científica, como se evidencia en la primer Congreso Internacional sobre el Fenómeno OVNI celebrado en Acapulco en 1977. Frida confirmó que Granada haría una presentación al Comité Político Especial el 27 de noviembre y que el primer ministro Gairy sería el primero de varios oradores entre los que se incluiría un coronel estadounidense llamado Larry Klein,
Petrie reconoció el alto nivel de interés de los ovnis entre algunos elementos del sector privado y la comunidad científica, pero dejó claro que Estados Unidos no podía apoyar la resolución en su forma actual. Basándose en los puntos de discusión descritos en la referencia, Petrie señaló que el impacto presupuestario como una preocupación importante para Estados Unidos y otros países con los que habían estado en contacto. Sugirió que la mejor manera de acompañar los intereses de Granada sin arriesgarse a avergonzar al primer ministro Gayri podría ser pedir a la agencia de la ONU que designe un reportero independiente para estudiar el asunto e informar en una fecha posterior. Para su información, al parecer esta estrategia ha funcionado en el pasado con otros problemas similares. Friday, quien habló con el nombre de Granada, indicó que su delegación estaría dispuesta a trabajar con Estados Unidos para encontrar un enfoque mutuamente aceptable para la empresa. No, bueno, no, pero acá vemos eh, em, que decía que Gran Bretaña, un lote que se publicó, estaba muy molesta, ¿no? Que era que dice que los documentos británicos recientemente publicados, la mayoría procedentes de la misión de Reino Unido ante la ONU en Nueva York, arrojan nueva luz sobre esta historia, demostrando que el gobierno británico se oponía implacablemente a la moción de Granada sobre OVNIs e hizo todo lo posible por bloquearla o frustrarla. Esto contrasta notablemente con la postura mucho más moderada del Departamento de Estado de no, Estados Unidos, como que dejó hacer, aunque bueno, mostraba, ¿no? Tanto no, por este lado no, pero sí los dejaron hacer, ¿no? Parece que Gran Bretaña no estaba nada contenta con todo esto, ¿no? Eh, eh, también había una cuestión de fondo, dice que los británicos conocían a Granada y su primer ministro mucho mejor que los estadounidenses. Granada había sido colonia británica hasta 1974 y su independencia se negoció con Gairy, el político más importante de la isla, un inconformista y una figura carismática que además fue nombrado caballero de la reina. ¿No? Esta cuestión contradictoria, un caballero de la reina después de expuesto, ¿no? Había, me parece, una cuestión de fondo entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Que es que si bien en la práctica suelen llevarse altamente bien, no siempre parece lo que vemos, ¿no? Hay una cuestión de fondo de ahí ¿no? De ciertos manejos que a veces no se entienden del todo, porque estamos hablando de un caballero ungido por ¿no? El Imperio Británico, ¿no? Que después, bueno, es depuesto por Estados Unidos. No una metida de mano de Estados Unidos al poder británico, aún en las sombras, en Granada, ¿no? Así que bueno, muy interesante. Bien, vamos a ver más fotos de este artículo de Open. Les recomiendo este canal, Open Mind TV, es excelente, está en YouTube, como canal, así que hay mucha información de la época que es interesante, es una minería de datos para nosotros los investigadores, ¿no? Así que bueno, con además filmaciones de la época, artículos de la época, gran trabajo de Open Mind TV que lo quiero rescatar. No, a mente abierta, como se diría, ¿no? Que es lo que necesitamos. Bien, bueno, hay un pasaje de la vida de Eric Gairy, este controvertido primer ministro de Granada y que hemos visto tan activo. Esta es una declaración que hizo a un escritor y diría un psíquico, no menos interesante que descubrí en el proceso de esta investigación. Ya lo había recogido en mi artículo que les comenté, que después lo pueden leer ahí en Código Oculto sobre la ONU, que es se los vuelvo a mostrar, cuando los ovnis llegaron a la ONU, y que se llama Wesley H. Bateman. Bateman. Y acá él recoge una entrevista que tuvo con Gairy, ya en su época que Gairy además estaba quedó muy dolido por la actitud de Estados Unidos, porque además él le había pedido, no se olviden, bases para llegar, ¿no? Pero bueno, quedó muy dolido con respecto a Estados Unidos. Ah, y es interesante que una de las cosas que dijo, y atención con esto, cuando hizo su declaración, ahí en la ONU, es que al parecer
había alguna cuestión con el tema del Triángulo de las Bermudas que a él lo preocupaba. Y ahora vamos a ver esto que le contó a este Bateman, que Bateman después es un personaje que daría para hacer un programa entero. Solamente voy a comentar esto. Eh, Hay una página de él que, que se recoge todo su trabajo, escribió libros eh, y habla de haber tenido un vínculo con Gene Roddenberry, que es el creador nada menos de Star Trek. Pero bueno, ya le digo, ya voy a comentar todo esto acá en esta página de Jerry Pipin, que parece recoger un poco de este hombre que es casi un misterio, ¿no? Pero bueno, que sí existió, ¿no? Y hay audios, y hay artículos, y hay libros, y eso me era importante un poco establecerlo, ¿no? Vamos a leer lo que dijo. Dice, Sir Eric Gairy, su secreto extraterrestre. Dice, Sir Eric Gairy, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Nación Insular Caribeña de Granada, habló ante el Parlamento de los Estados Unidos, Naciones Asamblea General, 33º periodo de sesión, 32A, sesión plenaria, reunión el jueves 12 de octubre de 1978. Un 12 de octubre, ¿no? Mm, del Día de la Raza, como le decimos acá en Argentina. Bueno, los puntos claves del discurso de Sir Eric y de la ONU, que son relativos a esto, los artículos citados, bueno, una de las cosas que dice que dijo, bueno, a ver, dice que Sir Eric regresó a la ciudad de Nueva York el 12 de marzo de 1979, después del golpe, para reunirse con el entonces, antes del golpe, perdón, del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim. El propósito oficial de esta reunión era discutir el hecho de que en el 18 de diciembre de 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de aprobar la decisión 33/426, invitando a los Estados miembros de la ONU a tomar medidas apropiadas para coordinar a nivel nacional los aspectos científicos, investigación e indagación sobre vida extraterrestre, incluyendo objetos voladores no identificados, e informar al secretario general de las observaciones, la investigación y la evaluación de dichas actividades. Estados Unidos fue el único país miembro de la ONU que no logró intentar bloquear esa resolución de la ONU en 1978. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Bien. Dice, los esfuerzos realizados por Estados Unidos para bloquear esta iniciativa de las Naciones Unidas, la relación se logró ejerciendo diversas formas de presión sobre una serie de otros países miembros, ¿no? Entre ellos, no, Inglaterra, que como sabemos estaba virulento. Dice que el mismo día que Sir Eric iba a visitar a Kurt Waldheim, que este nuevo secretario con quien él había tomado contacto de la ONU tenía una posición mucho más, le gustaba el tema de los UFOs y por eso había considerado lo que le estaba diciendo Gairy, ¿no? Y se discutió la resolución sobre los ovnis, se supo que él y su gobierno habían sido derrocados, bueno, ahí viene el derrocamiento de Gairy, ¿no? Justo en ese momento que él va a establecer un paso mayor. ¿No? Ahí parece la cosa se oscurece. Bien. Dice que en este punto, después de que viene el derrocamiento y obviamente él es depuesto, Sirek quedó varado en los Estados Unidos, durante donde vivió en la ciudad de Nueva York y pasó un tiempo considerable transmitiendo mensajes de radio anticubanos y anticomunistas. Bueno, no trató de hacer todo lo posible, comprar armas, todo para volver, pero no pasó nada. Y además, porque tanto Inglaterra como Estados Unidos lo dejaron solo. No, eso fue no quedó solo con su drama. Bueno, bien. Dice, ajeno a lo que estaba sucediendo, lo cuenta este autor, Bateman, que ajeno a lo que estaba sucediendo en la isla de Granada en ese momento, yo vivía en la comunidad de Miramesa, que estaba ubicada a pocos kilómetros de Nueva York, millas al norte de San Diego, California. En ese momento yo era director del Instituto de Investigación de Energía Molecular, que se dedicaba a la construcción de un dispositivo destinado a extraer petróleo crudo atrapado en arenas bituminosas y roca de esquisito. Nuestra oficina y laboratorios estaban ubicados enfrente del aeropuerto naval de Miramar. Bueno, bueno, después, a ver si vemos, se, re- logró reunir con él. Dice que a partir de ahí
Katie y yo ya se conocían por algunos círculos que frecuentaban y Katie y yo tuvimos a lo largo, bueno, después de 2 semanas, bueno, pa, pa, pim, pa, pa, pam, finalmente, bueno, a ver. Y acá dice muy interesante, ¿no? Que dice cómo es que llega Gary a aceptarlo a Bateman. Dice que mi siguiente, y él le preguntaba cómo se había enterado de su existencia, y dijo que después de una serie de avistamientos de ovnis que fueron, según se informó en toda la isla de Granada, él hizo correr la voz de que quería hablar con cualquiera que tuviera algún conocimiento sobre ovni o vida extraterrestre inteligente. De esta búsqueda, una mujer lo contactó afirmando que ella tenía contacto telepático con extraterrestres. Ella le dio la lista de nombres que debía contactar para tener más información. Cuando mencionó que quería aprender cómo todo lo que me fue posible acerca de la barrera de frecuencia, que conocí, Doctor Gary estaba intentando seriamente resolver el misterio de los ovnis, ¿no? O sea, Bateman, les digo, es un personaje fascinante en sí, el que contacta a Gary y él pensaba cosas muy, muy extrañas que un día voy a comentar sobre el tema de la antigüedad de la Tierra y cómo era lo que había pasado con nuestro planeta anteriormente, ¿no? O sea, y era además un físico, ¿no? Bien. Dice, el doctor Gale continuó diciéndome que siempre había creído que los ovnis eran naves espaciales extraterrestres, pero tuvo muy poco tiempo para estudiar el sujeto. Los avistamientos en Granada lo obligaron a darle al sujeto su atención plena. Le pregunta en su mente era, ¿qué interés podría tener alguien qué raza extraterrestre hay en la isla de Granada? Si hicieron un contacto físico abierto al aterrizar en la isla, cómo iba a lidiar con ellos? Bueno, se hacía esas preguntas por lo que como él estaba teniendo, siendo como testigo, ¿no? De alguna manera. Dice, el señor Gay era dueño de una cadena de restaurantes en la isla. Todas las noches se le podía encontrar en el Evening Palace, uno de los clubes nocturnos en Montrouge. Se alza sobre el extremo occidental de una playa de arena blanca de 5 millas de largo. Se dice que desde este club Sir Eric manejaba los negocios como un pequeño alcalde estadounidense del pueblo, que también era dueño de la ferretería local. Bueno, no era dueño de varios emprendimientos, Gary, ¿no? Cuando llegó al poder esta cuestión que después un poco le jugó en contra, ¿no? Como volverse un poco ambicioso y corrupto. Eh, Dice, fue durante, y ahí aquí está, atendamos, fue durante una noche tardía en este club nocturno que un pescador de la costa noroeste, él se llamaba el Palacio de la Noche, me parece, eh, se acercó un pescador hacia él y le contó una historia que, según dijo, le cambió la vida para siempre. A los pocos minutos de escuchar la historia del pescador, armó un plan, un grupo de personas en las que confiaba, una pequeña unidad militar con 2 camiones y un fotógrafo. Lo que no tenemos es ¿cómo se llama? El dato exacto de la fecha cuando estos eventos tuvieron lugar, ¿no? Pero se supone que fue antes de su llegada a la ONU o participación del Congreso en Acapulco, tal vez. Dice. Siguieron al pescador hacia el norte y llegaron a la costa junto antes del amanecer. Allí se encontraron con otros 2 pescadores que estaban vigilando un objeto cubierto con una lona. La lona fue retirada para revelar un cuerpo humano gigante que medía entre 2 o 3 y 2 o 4 metros de largo. Uno de los pescadores le indicó al doctor Geary que el cuerpo tenía 6 dedos en cada mano. El cuerpo parecía ser de piel blanca y tenía el pelo largo, blanco y trenzado. Sir Eric dijo que el cuerpo parecía ser de un hombre joven, que si se comparaba con un hombre de estatura normal, su estatura habría estado en torno a los 30 y poco años. No, o sea, em, acá se confunde, la traducción es la edad, ¿no? Una edad se lo calculaba entre un hombre de 30 años, y además tenía un mono azul, pegado como al cuerpo, ¿no?
Dice que Sir Eric habría llegado a la conclusión de que él y su grupo estaban mirando un extraterrestre. No sé por qué. Le ordenó al fotógrafo que tomara fotos del cuerpo con bombillas de flash, pero tuvo la predicción de decir al fotógrafo debería ahorrar película y esperar a que haya mejor luz del día. Bueno, el alienígena vestía un traje azul oscuro de una sola pieza ajustada al cuerpo. El calzado estaba sujeto. Esta apariencia engañó al pescador en un principio, que lo llevó a pensar que el cuerpo era el de un buzo que se encontraba con alguna desgracia. Después de un examen más detenido, rápidamente me di cuenta de que no se trataba de un buceador de este mundo. El doctor Geiris dijo que se podría estirar el traje del alienígena hasta aproximadamente 2 pies del cuerpo. El tejido no se separó. Después de soltar el material, volvería lentamente a su posición original en el cuerpo, y mientras lo hacía, emitió un zumbido bajo y audible, y audible sonido. Al salir el sol, se hizo evidente que el Sir Eric y su entusiasmado grupo en la playa estaba cubierta de restos metálicos de diversos tamaños. También había trozos de metal y contenedores que rodeaban entre las olas. Estos objetos fueron fotografiados. Cuando todos los restos que pudieron encontrar en la playa y en las olas se recogió y se llenó aproximadamente la mitad de la caja de una de las dos camionetas, camiones que trajeron consigo, con considerable esfuerzo físico, colocaron el cuerpo del extraterrestre cubierto con una manta en la plataforma del segundo camión. Entre un número estimado de 8 contenedores de metal, encontraron que pudieron abrir 2 de ellos. El más grande de los dos contenía especímenes de peces y vida vegetal, ¿no? Como parece que habían estado recogiendo, ¿no? Todo esto, así como paquetes de arena y coral del lecho marino. Sir Eric hizo que el pescador se adentrara más en el mar para buscar más cuerpos y restos. 3 soldados se quedaron en el lugar para buscar más restos y esperar a que regresaran los pescadores. Los pescadores nunca regresaron. Finalmente se ordenó a los soldados que volvieran a su base. Cuarteles con órdenes adicionales de no decir nada sobre lo que ellos habían visto. Sir Eric hizo una pausa en su historia en este punto y me miró fijamente mientras esperó mi reacción. Le pregunté, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Se le practicó una autopsia? ¿Fue el cuerpo conservado? Su respuesta fue que el único lugar en que confiara para realizar una autopsia adecuada se realizó en la Facultad de Medicina. Aunque él no lo diría donde envió el cuerpo, tuve la sensación de que hecho lo envió al cuerpo a la escuela para su conservación, sino para una autopsia. Creo que hizo esto para darse tiempo de pensar en quién, de lo contrario, iba a contar sobre el extraterrestre y lo que podía ganar con ello, su país y posiblemente lo que podría ganar él por sí mismo, ¿no? También le pregunté si alguna vez había logrado abrir alguno de los otros contenedores, entonces, ¿qué había en ellos? Su respuesta fue que nunca había ninguno de los otros contenedores abiertos. Dijo que ordenó que cualquiera que intentara lo hiciera abiertamente sería severamente castigado, ¿no? La siguiente pregunta fue, ¿quién más sabe de este evento? Dice que hay un pequeño número de personas que tengo confianza, le confío el secreto al no estar en Granada, las órdenes que digan lo que estaban en el, si le van a hablar en el asunto, no estaba preocupado por eso, no le preocupaba otra cosa. Eh, bueno, ¿no? Y es que no, quedó como la duda, ¿no? Y también quedó la duda porque no lo presentó, hubo una buena oportunidad de presentar todo este caso en las Naciones Unidas, hubiera sido una revolución, ¿no? Pero bueno, no sabemos si fue verdad o no. Después vino lo que sigue diciendo la invasión a Granada, ¿no? Eh, Y acá el tema es que donde se habría llevado el cadáver es justamente la Facultad de Medicina, y que había muchos estadounidenses, y cuando Reagan toma Granada, ese lugar se preservó mucho, ¿no? Y se dijo que en realidad la invasión a Granada era para, ¿cómo se llama?, cuidar de la vida de los norteamericanos que se encontraban en manos comunistas, ¿no? Eh, y bueno, habla de esto, ¿no? Pero esta historia ha quedado como un poco, un poco, este, ahí, ¿no? Sin mucho avance, ¿no? Vamos a ver un poquito, se ha hecho una recreación de este caso, voy a ver un poquito nada más. Después el peculiar caso de Eric Carey y el humanoide de los 6 dedos, ¿no? Se los recomiendo, pero vamos a ver un poquito. In this video, we'll be discussing the fascinating story of Sir Eric Gary, the former Prime Minister of Grenada, in which he claims to have encountered something quite literally out of this world. It's said that UFO sightings have long been a fairly common occurrence in the skies over Grenada. But the former Prime Minister encounter goes so far beyond a simple sighting of strange lights.
It makes the average UFO sighting seem fairly mundane by comparison. He described finding the wreckage of a crashed UFO late one night on a beach along the coast of Grenada. But that wasn't all. Amidst the mangled debris that washed ashore was the body of an extremely tall, six-fingered humanoid who had apparently died in the crash. I'm Drew from Mad Cat Mysteries. Join us as we delve into the peculiar case of Sir Eric Garrett. Bueno, ¿no? Esto, ahí recrea un poco el caso con algunos errores y además nos cita la fuente que les acabo de citar, ¿no? Que sería importante de dónde salió esta noticia, ¿no? Quien la divulgó, que es precisamente este Christopher raro, Bateman, que digo ya voy a hablar un largo y tendido de él. Y, a ver, estas son algunas imágenes antes de ir cerrando todo este tema. Acá lo vemos a Gary con Coleman von Kevitsky, ¿no? Es como que un poco agradeciendo porque fue Kevitsky que empieza un poco, ¿no? A tratar de que esto llegue a las Naciones Unidas, ¿no? Y unas fotos a color muy lindas de la presentación con Hynet, con Gary, ballet, ¿no? Y quiero decirles que yo, como saben, tuve la oportunidad de conocerlo a Ballet cuando vino a la Argentina. eh, Cuando vino el tema del caso Pérez. Y es interesante una cuestión, porque en ese 1978, en realidad en 1977, como sabemos, Ballet participa del Congreso de Acapulco. Ahí va a tomar contacto con Fabio Serpa y mi amiga Bettina Allen. Tanto Bettina Allen y Fabio van a ser los artífices de traer a Fabio a la Argentina en ese 78 para estudiar el famoso caso Pérez, ¿no? Eso va a determinar, o sea, Vale en algún momento de ese 78 también cargado, va a venir a la Argentina a estudiar el caso Pérez, ¿no? Y después va a regresar mucho después para el tema de la película que hizo Alan Stivelman, donde se recrea toda la historia. En ese contexto tuve oportunidad yo de tener una charla con Ballet, que digo que realmente fue una de las entrevistas quizás más emocionantes de toda mi vida, ¿no? De tener una persona con esa mente, realmente es extraordinario, Ballet, debo decirlo. Y yo le pregunté sobre el Congreso del 78. Y bueno, y él dijo que fue importante para él, que fue un hito importante y porque además es importante que se debatiera en altas esferas. Así que él lo consideraba muy importante a esa cuestión. A ver, vamos a ir cerrando. Bien. Y hay una cosa que me dijo mi amiga Bettina Allen, que estuvo en el Congreso del año 77 y que conoció a Eric Gairy. Según Bettina, Eric Gale había manifestado que estaba muy preocupado por el tema del Triángulo de las Bermudas, pensaba que algo sucedía, que había bases ahí. Y bueno, eso es importante, ¿no? Porque bueno, quizás a pesar de tener esta idea, él seguía pensando que todo era extraterrestre, ¿no? Y ahora sabemos con las nuevos informantes que están surgiendo por todos lados de las bases, precisamente ahí en la zona del Triángulo, en los océanos, que se está empezando a ver esta cuestión cripto, que antes era súper rechazada y no me imagino que si alguien hubiera expuesto la cuestión cripto en el año 1977 en el Congreso de Acapulco hubiera sido realmente, ¿no? Algo no aceptado, ¿no? No se miraban estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, Keiri tampoco parecía ir por ahí, por esa zona, ¿no? Costaba mucho todavía tener otra mirada sobre el fenómeno. Así que bueno, creo que esto nos ayuda a entender un poco como un repaso de cómo empieza un poco la desclasificación. Con sus altas y bajas, pero que es importante como los upólogos se empiezan un poco a mover, se empiezan a unir, a agrupar, a tratar de sacar el tema adelante a pesar de sus diferencias. Así que bueno, espero que los ayude, una historia que
un punto en la historia de la ufología que debe ser siempre mencionada y debemos seguir todavía debatiéndola. Así que bueno, los espero que les haya gustado.